Hay demasiados casos que los han tapado. Y aparte de los que ellos han dicho de la Revolución Ciudadana, yo tengo mucho más casos que eso. Que la Contraloría y que la Fiscalía los han tapado. Voy a ponerle un ejemplo nada más. Se incendió el turbogenerador TG4 de la refinería Esmeraldas. Y tenían que haber comprado con una urgencia supersónica el nuevo turbogenerador, que valía unos 22 millones de dólares. Tenían que haber comprado. Y lo que hicieron fue irresponsablemente conectarse al Sistema Nacional Interconectado con la refinería. Cuando ellos lo saben, que una refinería jamás funciona con un sistema interconectado, por las alzas y bajas de voltaje. Una refinería es muy sensible. Fruto de esto, se produjo el incendio de la refinería, se quemó el compresor y afectó a la unidad de FCC de la refinería, que es el corazón de la refinería. ¿Cuánto le costó al Estado ecuatoriano este chiste? Más de 300 millones de dólares. ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde? Nadie. Y preguntarles a los socialcristianos, ¿qué les hace actuar de esa manera? Porque hay un hecho que es innegable. Levantaron el avispero con el tema de JJ Franco. Una persona sumamente cercana, llegada, casi un hermano siamés de Jaime Nebot. Y claro, allanaron la vivienda, se llevaron computadoras, se llevaron todo. Un poco como quien diciendo, aquí tenemos esto. Porque a mí me huele que lo que están es utilizando para de esa manera bloquear a los socialcristianos, que no se les ocurra aprobar ni apoyar el juicio político, porque les destapan noche podrida del caso JJ Franco. Esto es hablar con claridad ante el país, para que el país entienda esos shows baratos que hacen de vez en cuando. Que de eso no queremos, porque no tiene que haber impunidad, que no tiene que haber odios. ¿Qué es lo que está de por medio? Y decir, porque esto preguntan generalmente, y le preguntan a la gente. El otro día le preguntaban a una asambleísta de la Revolución Ciudadana. Le decían, ¿y ustedes ya tienen los votos? O sea, es como que tienen que ir al juicio político siempre que tengan los votos. Es importante que lo presenten y que en la palestra pública ante el país se vean la cara los que están a favor de la fiscal y los que están en contra de que ella siga en funciones. Es importante presentarlo. No importa que no se llegue al juicio político, porque es importante señalarlos y preguntarles a los socialcristianos, ¿qué les hace actuar de esa manera? Porque hay un hecho que es innegable. Y escúcheme bien, Jairo. Levantaron el avispero con el tema de JJ Franco. Una persona sumamente cercana, llegada, casi un hermano siamés de Jaime Nebot. Y claro, allanaron la vivienda, se llevaron computadoras, se llevaron todo. Un poco como quien diciendo, aquí tenemos esto. ¿Quieren que desarrollemos este tema? Espérenme un segundito. Carito, toda conexión. Se me va a caer Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque a mí me huele que lo que están es utilizando para de esa manera bloquear a los socialcristianos, que no se les ocurra aprobar ni apoyar el juicio político, porque les destapan noche podrida del caso JJ Franco. Esto es hablar con claridad ante el país, para que el país entienda esos shows baratos que hacen de vez en cuando. Que de eso no queremos, porque no tiene que haber impunidad, que no tiene que haber odios. ¿Qué es lo que está de por medio? ¿Qué es lo que está de por medio? Esto es lo que está de por medio. Porque si no, ¿cómo se entiende que de pronto salgan a defenderla? Porque tienen el dogal sobre el cuello, pues. Tienen el dogal sobre el cuello y ellos saben que no pueden. Ellos saben que no pueden estar jugando con este tema porque pueden salir súper mal parados. Entonces, esto hay que transparentarlo ante la opinión pública. Hay mucha gente que habla, en el Ecuador hablan en esperanto, que es un idioma antiguo que intentaban meterlo, un idioma inentendible. Entonces, cuando uno ve las entrevistas en los medios de comunicación, bypasean, son los reyes de la finta y de la mague. Esto es hablar claro, esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Más bien, en vez de unirse y decir, acabemos con el chantaje, y
tomemos una decisión rápida. Pero como se demoran en tramitar un juicio político más o menos 4 meses, hasta eso de pronto la fiscalía actúa en el caso JJ Franco y ellos dicen no nos corramos riesgo. Así, ese es el país. El país que le venden al Ecuador, que es otro, ese no existe. El país real es ese. Hay demasiados casos que los han tapado. Y aparte de los que ellos han dicho de la Revolución Ciudadana, yo tengo mucho más casos que eso. Que la Contraloría y que la Fiscalía los han tapado. Voy a ponerle un ejemplo nada más. Se incendió el turbogenerador TG4 de la refinería Esmeraldas. Y tenían que haber comprado con una urgencia supersónica el nuevo turbogenerador, que valía unos 22 millones de dólares. Tenían que haber comprado. Y lo que hicieron fue irresponsablemente conectarse al Sistema Nacional Interconectado con la refinería. Cuando ellos lo saben, que una refinería jamás funciona con un sistema interconectado, por las alzas y bajas de voltaje. Una refinería es muy sensible. Fruto de esto, se produjo el incendio de la refinería, se quemó el compresor y afectó a la unidad de FCC de la refinería, que es el corazón de la refinería. ¿Cuánto le costó al Estado ecuatoriano este chiste? Más de 300 millones de dólares. ¿Quién responde por esto? ¿Quién responde? Nadie. Ya se fue el ministro Ortiz, su principal asesor era Santos en ese entonces, ahora el ministro Santos después. ¿Quién responde? ¿Y dónde está la Contraloría y dónde está la Fiscalía? Entonces, en este país, los arcos están botados en algunos casos graves de perjuicio al Estado y en otros no han hecho absolutamente nada. Hay cosas que, si yo fuera contralor, no quedan parados una montonera de gente en el Ecuador. Por ejemplo, yo los convoco a las autoridades de Moreno y a las autoridades de Moreno, de Lazo, y les digo, señores, ustedes conocieron las auditorías que empresas internacionales, no locales, hicieron sobre los 5 proyectos emblemáticos de Correa, entre ellos la refinería El Aroma y la refinería Esmeraldas. Y les digo, ¿esto cuánto pagaron? Tantos millones, perfecto. Pagaron, porque esto sí valía sus informes. ¿Y por qué no los aplicaron las conclusiones y recomendaciones? ¿Por qué no aplicaron? Si el informe, por ejemplo, de la refinería del Aroma, ¿acaso que dice que hay que dejar botada la refinería, que hay que no continuar con el proyecto de construcción de la refinería? Más bien dice que hay que rediseñar el proyecto y que el Ecuador necesita ese proyecto porque está afectado por el tema de la importación de combustibles. Entonces yo me siento y les digo, señores, ¿qué hicieron? ¿Qué de esto implementaron? Nada. Entonces me responden por omisión. Esa es la labor de una Contraloría y de una Fiscalía. Para acabar con ese show barato. Esa es la labor de la Fiscalía y de la Contraloría. Entonces, ya es hora de que esos órganos de control no funcionen políticamente. Eso es lo que está de por medio. Ojalá que aparecieras antes de perder la conciencia.